El día sábado. Les vamos a estar anunciando. Mi esposa me está diciendo aquí muchas cosas, pero les anunciamos. Yo les anuncio el horario, el día. Amén. Vamos a estar pendientes de ello, ¿sí? Para que ustedes puedan participar e invitar a otros. Oye, te quiero invitar a un taller, seminario, bienes, posesiones, riquezas. ¿Cómo ser un buen administrador? ¿Me dicen? Bien. Abran su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Perdón. Mi cronómetro y estamos en directo. Bien, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Bueno, para los que me ven allá afuera, por los diferentes medios y aplicaciones, gracias a nuestros hermanos en México, nuestro hermano Yesid, Abigail, Juanacua, los que nos amplían en Chile, en Argentina, nuestro hermano Gustavo, en la provincia de Córdoba, gracias. En Boston nos ven también, en este momento nos están amplificando también. Al ministerio de Calvary, al pastor Steve, que el Señor le continúe bendiciendo. Sabemos que la obra que él empezó también allí, él la seguirá perfeccionando. Y a cada uno de los que nos amplían, gracias. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No es qué? En vano. Muy bien. ¿A cuánto le llama la atención la recompensa? ¿A ninguno? ¡Wow! A los que me ven afuera no están interesados en recibir nada, absolutamente. ¿A cuánto les interesa la recompensa? ¿A cuánto les interesa ver el fruto de su trabajo? ¿A cuánto les interesa ver retribución por su trabajo? A todos, yo creo que todos. Todos queremos ser recompensados de alguna u otra manera. Todos queremos recibir algún tipo de retribución de alguna u otra manera, sea por la labor que hagamos. Ya sea si somos hijos, queremos recibir recompensa de nuestros padres, ya sea en elogio o en algún tipo de situaciones, circunstancias o bienes. Pero todos como seres humanos fuimos diseñados de alguna manera para anhelar y recibir, desear una recompensa. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice, así que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor ¿no es qué? En vano. El apóstol Pablo le estaba hablando, voy a contextualizarlos. Permítame por favor contextualizar desde lo histórico, geográfico, social, religioso, económico, del tiempo, para que podamos entender lo que el apóstol Pablo quería decir a los creyentes de aquel tiempo. Muchas veces se toma este texto a la ligera. Muchos han predicado ligeramente y se han enfocado en una recompensa material, corruptible, terrenal. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar ciertamente cuando nos habla con tanta firmeza de que nuestros esfuerzos en esta tierra por continuar el trabajo de Cristo no son en vano. Primeramente, déjenme decirles que si había un lugar, y tal vez el menos apto para establecer una iglesia, era Corinto. Corinto era una gran ciudad que lo único que albergaba era, en su tiempo, eran prostitutas, desnudistas, jugadores al azar, promotores de todo tipo de sustancias psicoactivas. En esa época seguramente el bazuco no, pero el vino estaba a la orden del día, las borracheras y las orgías. Bonito lugar para establecer una iglesia, ¿no le parece? Hoy se busca es como el estrato 5 y 6, ¿no? Donde se puede tener un buen parqueadero, al comienzo un buen paraguas, empanaditas a la entrada, crispetas y algo de show. No, en ese tiempo no era así, hermano.
En ese tiempo, mi segundo gran personaje al que admiro después de Cristo es el apóstol Pablo. Osado, entregado a su Señor. Pero el Señor le envía y le dice: mire, Pablo, una iglesia en un sitio poco recomendable. Bien, ¿quién de ustedes, por muy avesado y por mucho amor que tuviera por el Señor, podría ubicar una iglesia o congregarse en una iglesia en medio del Bronx? Ya no existe el Bronx, pastor. Bueno, cámbiale el lugar. ¿Cuántos? Muy pocos. Muy pocos. Pues pareciera que en aquella época este era un lugar poco recomendable para establecer una iglesia. Pocos esperaban algo extraordinario de una obra como esta. Los turistas de la época recorrían ciertamente los lugares para observarlos y disfrutar de este lugar, pero de una malsana costumbre, con un malsano turismo, como hoy en día en una de nuestras preciosas ciudades en la costa atlántica, ¿no? ¿Saben cómo se hace un turismo? Se hace turismo sexual, que llama, y turismo sexual, y es con menores de edad. Así tenemos una ciudad en nuestra costa atlántica, donde los turistas aprovechan para surtirse de cocaína y otro tipo de sustancias y darle rienda suelta a sus placeres inmorales sexuales. Corinto no era la diferencia en aquella época. Corinto era una de las rutas comerciales más vitales de esa época. Después de Roma era la ciudad más grande. Pareciera que Corinto estaba por el orden de los 700,000 habitantes aproximadamente. Era una ciudad muy importante en la época, donde se encontraban diferentes gobernantes y diferentes personalidades del Imperio Romano. Allí se hacía toda clase de vejámenes en cuanto a inmoralidad se refería. Corinto era también considerado un puerto comercial o un sitio de lugar comercial muy importante, supremamente importante. Por allí tenían que pasar los comerciantes más adinerados de la época, lo que la hacía a Corinto una ciudad como cosmopolita, como dirían hoy, tercermundista. Y como tenía ese perfil de tercermundista, obviamente lo vano, los placeres mundanos y la inmoralidad sexual estaban a la orden del día, como a hoy. ¿No se les parece como a hoy? ¿A qué se le llama un país tercermundista? A un país donde se legaliza el aborto, a un país donde las relaciones homosexuales están a la orden del día, donde la adopción para matrimonios gay están a la orden del día, a un país donde se han ya legalizado las relaciones poliafectivas y están legislando para que se les dé el derecho de que puedan adoptar niños. A eso le llaman tercermundismo. A ver mujeres desnudas en las vitrinas, en Ámsterdam, por ejemplo. Bueno, voy a nombrar ciudades. Por ejemplo, las damas están exhibidas desnudas en vitrinas. Aquí son maniquís. Allá son las damas desnudas, ofreciéndose como mercancía. Ya se exhiben los hombres. Y a eso le llaman un país tercermundista. A nosotros nos dicen retrógrados, primermundistas, indios emplumados. Porque al día de hoy no resistimos a que las parejas del mismo sexo adopten un hijo. No resistimos aún a que el aborto sea tan indiscriminado como lo es hoy, 400,000 a la fecha. Dicen que más o menos supera los 2 millones no registrados. Es increíble, hermanos. Y nos dicen retrógrados, primermundistas. Corinto no era la excepción. Corinto era una ciudad donde los habitantes sacaban pecho por la estructura de la ciudad, por la arquitectura de la ciudad y se sentían orgullosos de su ciudad. Lo que les hacía ciertamente no tener necesidad de vida espiritual. No tenían necesidad de vida espiritual. Creer para ellos en cualquier cosa era válido. Cualquier tipo de idea filosófica era válida. Era una sociedad completamente en decadencia en cuanto a lo espiritual se refiere.
Por eso es que se empieza a desarrollar este tipo de filosofías que adoptan de los griegos, como el empirismo, el ateísmo y el politeísmo, para después convertirlo en lo que hoy vemos como gnosticismo y escepticismo, y lo que vemos hoy como dualismo. Se desarrolló allí, en Corinto. Empirismo, pastor, solamente para darle un datico. Yo creo en lo que veo. Ese era el principio de la idea filosófica. Yo creo en lo que veo. Parece que eso se infiltró en la iglesia de Corinto. La gente empezó a creer por lo que veía. Ellos querían ver ¿qué? Cosas extraordinarias. ¿Para poder qué? Creer. ¿Se parece al día de hoy? Un poco, ¿no? No es mucho, pero tiene algo de parecido. Y debido a todas estas influencias, Corinto aparecía como la ciudad menos dispuesta, escuchen, para convertirse a la fe cristiana. Desarrollaban todo tipo de cultos y actos religiosos. Miren, tenían un templo dedicado a una diosa llamada Diana, la diosa del amor. Y el templo albergaba 1000 prostitutas. Y lo culminé y lo máxime, imagínense lo que podía llegar a ser para rendir culto. Una inmoralidad absoluta y total. Y Pablo llega allí. Claro, llega como lo menciona él, ahí en el capítulo 2, en el versículo 3, dice el apóstol Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él fue, pero había temor y temblor en él. El Señor funcionará, resultará, mas sin embargo él iba a hacer su trabajo, a continuar la obra que el Señor le había enviado. Así que, amados hermanos, lo que les quiero decir con estas sencillas referencias, para ubicarlos en ese contexto histórico, ya se los mencioné, geográfico, ciudad cosmopolita, social, ya vieron la decadencia, filosófica, les nombré los 3 ideas filosóficas, cultural, su gran arquitectura, en lo religioso, todo les valía, como dicen hoy, ¿no? Es que Dios es uno solo. ¿Se han escuchado eso? Cuando tú invitas a alguien a la iglesia, oye, te invito a la iglesia, yo también creo en Dios, yo sé que Dios es uno solo, Dios es el mismo para los musulmanes, para los testigos de Jehová, para los hindúes. No es el mismo. El Dios al que seguimos nosotros es el Dios de la Biblia, cuyo centro es Jesucristo. De los cientos de miles de volúmenes que se han escrito hasta ahora, ninguno de sus profetas ha podido decir como Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno dentro de los cientos de miles de millones de volúmenes de libros religiosos, considerados religiosos hasta el día de hoy, ninguno de sus líderes ha ido a la cruz, ha derramado su sangre para limpiar tus pecados y mis pecados. El Corán tiene como centro a Mahoma. Mahoma paga por una niña y desde los 14 años esa niña empieza a tener relaciones sexuales con Mahoma. Buda, ¿qué de verdad tiene una religión como la de Buda cuando es considerada atea? Cuando el mismo Buda dijo, yo no sé ni qué es la verdad, busquen ustedes la verdad. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Si no hay infierno, entonces ¿para qué me convierto si no hay castigo? Le dijo un testigo de Jehová a otro, dijo, mire, usted necesita convertirse. Y el otro le preguntó, le dijo, a ver, voy a hacer una pregunta, me convierto, pero respóndame lo siguiente, ¿hay castigo si uno no se convierte? No, no hay, entonces ¿para qué me convierto? En el caso nuestro, nuestra conversión no es por castigo, es porque hay una recompensa. Amén. Es por recompensa y la vamos a ver. El apóstol Pablo, para que nos ubiquemos dentro del texto, dice la palabra en el 58 del capítulo 15, así que, y les hace un llamado cariñoso, hermanos míos, así que es un término que denota
después de haberles dicho. Así que, después de haberles dicho todo lo que les dije, voy a pedirles a ustedes algo. Voy a exhortarlos. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Pero así que, ¿qué les había dicho el apóstol Pablo? En el capítulo 15, 56 versículos anteriores, el apóstol Pablo, escuche, 56 versículos anteriores, había hecho toda una enseñanza completa, expositiva del verdadero evangelio, donde el centro es la persona de Jesús y la victoria para sus seguidores no sería otra que la resurrección y vida eterna. 56 versículos anteriores, el apóstol Pablo les estaba diciendo: así que en Cristo, el cumplidor de la ley, ya no hay más maldición sobre aquellos a los que él vino a rescatar. Así que les está diciendo el apóstol Pablo, en Cristo hay resurrección. Así que les está diciendo el apóstol Pablo, después de todo lo que les dije, les traigo una noticia: en Cristo nuestra partida es segura. Así que después de los 56 versículos que les dije, en Cristo Jesús, dice la palabra, pasaremos de corruptibles a incorruptibles. En el versículos 51 y 52, necesito que por favor toda su atención para que podamos entender la recompensa. Amén. Toda su atención. Usted no viene a escuchar un mensajillo, una fábula, un cuento. Usted no viene a escuchar una conferencia motivacional. Usted viene a fundamentar su fe en Cristo Jesús y hacerlo limpio en la doctrina. Amén. Que es en Cristo Jesús. En el 51 dice el apóstol: he aquí os digo un misterio. ¿Un qué? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Que el Señor me ayude para poderles predicar juiciosa y limpiamente esta palabra. Claro que se necesita del Espíritu para predicar limpiamente. Y oro al Señor para que esta palabra llegue a sus corazones y sus vidas sean completamente transformadas. Dice la palabra: he aquí un misterio. No todos dormiremos. ¿No todos qué? Dormiremos. El apóstol Pablo revela que los que estén vivos cuando Cristo regrese no tienen que volver a morir. El término dormir aquí es morir. ¿De acuerdo? Aquí el término dormir es morir. ¿Me estoy haciendo entender? Es morir. Ahora bien, el apóstol está diciendo: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, sino que seremos ¿qué? Transformados. Se lo explico. Para podérselo explicar tengo que utilizar fundamento ¿qué? Bíblico. O si no, de pronto por ahí brota una marihuanada y la idea es que no brote. ¿De acuerdo? Así que acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, para poder enseñarlo y que nos sea revelado limpiamente. Dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, ¿los que qué? Subraye la palabra vivimos. Los que hayamos ¿qué? Quedado. Subraye la palabra quedado. ¿Seremos qué? Arrebatados. ¿Quiénes van a ser arrebatados? ¿Quiénes? Lo que acaba de subrayar. Los que viven y los que quedan. ¿Sí? ¿Estoy bien? Muy bien. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron primero, con los que ya están muertos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para recibir a quién? Al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos ¿cómo? Siempre con el Señor. Entonces, escuche lo siguiente, mis amados. ¿Habrá una segunda venida? La respuesta es sí. Y de acuerdo a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice: los que vivimos, o sea, nosotros. ¿Quiénes? Diga su iglesia. ¿Su qué? Su iglesia. Nosotros, su iglesia, los que estemos aquí, seremos ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Arrebatados. ¿Cómo? Arrebatados.
a lo que la palabra llama rapto. ¿Seremos qué? Arrebatados. Rapto, o sea, arpazo. Él vendrá por su iglesia. Y los que creyeron partirán ¿con quién? Con Él. Y los que no, se quedarán. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y lo recibiremos a Él, ¿dónde? En el cielo. O sea, Él sonará la trompeta, pero no es la trompeta de Apocalipsis, sino la trompeta que dice, reunidos todos, porque la venida del Señor ya está. El Señor viene en las nubes, Él viene por su iglesia, los muertos que creyeron, confiaron en Él, resucitan también, y nos encontramos ¿dónde? En las nubes, en el cielo. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Voy bien o no? Muy bien, necesito que entiendan y que por favor abran sus mentes y sus corazones para poder comprender lo que significa la recompensa y por qué debemos de trabajar en la obra del Señor. Entonces, dice que Él viene por su iglesia, se lleva a su iglesia, los muertos que creyeron también juntamente partirán, se encontrarán con Cristo ¿dónde? En el aire. Dice que no va a tocar la tierra, Él vendrá por los que están vivos, por su iglesia, se la lleva, y los muertos en Cristo también resucitarán juntamente y estarán con Él. Amén. Ahora bien, en Juan 14:14 Jesús habló de su resurrección, perdón, 14:3. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré. ¿Os qué? Haga así. Haga así. ¿Sí? Muy rápido. Os tomaré. Dice la palabra, os tomaré a mí mismo. ¿Para quién somos? Para Él. Para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 3. Ahora, en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11, los discípulos se quedan mirando cómo parte el Señor. Ellos se quedaron mirando. Seguramente algunos tristes y lloraban. Partió su maestro, partió su Señor. Y los dos varones que dice la palabra estaban vestidos de blanco. Les dice, oiga, ¿y ustedes qué? Se quedaron ahí. Oiga, ¿qué pasó? Ellos se quedaron así, mustios. Digo, hay cosas por hacer. Hey, ¿lo ven partir? Sí, lo vemos partir. Pues así como se fue, así también volverá. Hechos 11:1. Amén. Así también Él volverá. Hechos 1:11, perdón, ¿qué dije? 11:1. Hechos 1:11. Muy bien, gracias. Hechos 1:11. Dice, así también Él volverá. Ahora bien, volvamos a nuestro texto porque esto es con la Biblia. Estamos en Primera de Corintios capítulo ¿qué? 15 ¿qué? Muy bien, no se me vaya a dormir. En el 57 el apóstol Pablo les dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Pero gracias ¿por qué? Se preguntará usted, y más de uno se ha preguntado por qué gracias. ¿Saben por qué? Porque a causa de la perfecta obediencia de Cristo, como la describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5:19, porque a causa de la perfecta obediencia de Cristo a la ley, los que confiamos en Él ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y somos libres de la esclavitud del pecado, porque Cristo cumplió con todas las exigencias de la ley. Por eso somos partícipes de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, que nos da ¿qué? La victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre la esclavitud del pecado y de la ¿qué? De la muerte. O sea que nosotros no morimos, este no es el fin de nosotros, sino que pasamos de esta vida a otra vida. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí ve por qué era tan difícil para Pablo y por qué Pablo temblaba cuando dijo voy a Corinto? Estos manes están enmarihuanados, han creído en todo, empíricos, gnósticos, escépticos. ¿Qué le iba a creer al apóstol Pablo? Que es la recompensa, era la resurrección. Era como imposible, hermanos. Mas sin embargo el centro del evangelio es Cristo resucitado. Por eso a ustedes y a mí nos debe llamar a compasión cada personita que tiene un Cristo, llaman un Cristo, ¿no? Una figura, y tienen ahí supuestamente a Cristo, ¿no?
así. Y le ponen velas y le rezan. Escuche, la gran noticia nuestra es la siguiente. El Cristo nuestro no está en esa cruz. Uno. El Cristo nuestro, su tumba está. O sea, que nuestra gran esperanza es que resucitaremos para vivir ¿con quién? Con Él. Amén. Amén. Resucitaremos para vivir con Él. Y escuche lo que le voy a decir. Por su infinita gracia, por su infinito amor, porque será así, partiremos con Él, su iglesia será raptada, los muertos en Cristo resucitarán primero, reinaremos después juntamente con Él, estaremos para vida eterna. ¿Tendremos conciencia en la vida eterna? Sí, tendremos conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Que nos reconoceremos entre nosotros. ¿Sabían eso? Uy, pastor, ¿cómo así? ¿Dónde dice eso? ¿Se acuerdan de Lázaro y el rico? ¿Sí se acuerdan? Cuando el rico le dice a Lázaro, oye, por favor, dile, que envíen a alguien, yo tengo 5 hermanos, para que por favor no vengan a este lugar de tormento. ¿Estaba consciente el rico? ¿Sí? Ahora, no era una historia, no era una simple narración, Jesús lo estaba afirmando. O sea que los que van a estar en niveles de tormento tendrán que conciencia. Y los que estarán con Cristo vivirán en su gloria para vida eterna. ¿Nos reconoceremos? Sí, la respuesta es sí, tendremos conciencia. ¿Quién estudió aquí Daniel? Levante la mano. ¿Quién estudió Daniel? ¿Reconocerás a Daniel? Claro, por lo que supiste de Daniel. ¿Cuántos saben que la palabra es espíritu? Amén. ¿Sabían eso? La palabra es espíritu y verdad. Reconocerás a Pablo, a Pedro, a David, a Salomón, a Ezequías, a Nehemías. ¿A quién más has estudiado? A Juan. ¿A quién más? Pablo, Timoteo. ¿Quién estudió primera y segunda de Timoteo? Muy bien, vamos a estudiar Gálatas próximamente. Amén. Así que, hermano, tendremos conciencia. Y te encontrarás allí y dirás, ay, Esther. Oh, una Esther. Y te encontrarás y, ay, oye, tú eres Salomón, ¿sí? Tú eres David, tú eres Pedro, tú eres Pablo. Y de pronto Jesús. Y Jesús te dirá, por amor, hermano. Y tú le dirás, por pura gracia a Él, hermano. Amén. Esa es la recompensa. ¿Vamos entendiendo? ¿Por qué resurrección? ¿Por qué para el apóstol Pablo era tan importante ciertamente la predicación de un evangelio correcto, limpio y puro? Pablo tenía claro que el Padre ya todo lo había preparado y lo había hecho para nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque Cristo pagó, ¿por qué? Por nuestros pecados, nos redimió de toda maldición y su victoria es nuestra victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre la muerte y sobre el pecado. Cristo nos redimió, dice la palabra, de la maldición de qué? De la ley. Hecho por nosotros, maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Tomó sobre Él todas nuestras maldiciones. Todo lo que era para nosotros fue sobre Él, así que ninguna condenación hay para los que estamos en ¿quién? En Cristo. ¿Cómo no dar gracias? Dice el apóstol Pablo. Mas gracias sean a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte. Para nosotros, los que confiamos en que Cristo resucitó, en Jesucristo, ya el pecado no prevalece sobre nosotros. Amén. El hombre de pecado. Ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Morimos? Sí. Lo voy a explicar. Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma dentro de un forro llamado. Este cuerpo algún día se deshace. Segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a desgastarse, a oxidarse, ¿o no? ¿Sí?
Si no es así, entonces Dios estaría en contra de una de las principales leyes de la física, que es la termodinámica. O sea, todo tiende a destruirse, todo tiende a oxidarse, todo tiende a desgastarse. ¿Este forro se irá a desgastar? Sí. Por eso dice el apóstol, no teman a quien mata el cuerpo, teman al que puede matar el alma. O sea, este cuerpo a la final, pues es el forro. Nuestro espíritu y nuestra alma irán con él. Y allí en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. O sea, recibiremos un nuevo cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Abren así los ojos. Todo, hermano, para decirles que si hay una recompensa, y van a descubrir ustedes la preciosa recompensa. Y de ahí la exhortación del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo exhortaba? Entonces, mi amado hermano, de esta vida terrenal partiremos a una vida ¿qué? Celestial. ¿Una vida qué? Celestial. Dejar lo que está aquí y aquí ha acabado todo. ¿Sí? No. Dejar de vivir aquí, dejar de estar aquí para empezar a vivir ¿con quién? Con Él. Somos eternos. Amén. Somos eternos. Aquí, no, allá. O sea que nuestro paso por esta vida es fugaz. Esta vida es solamente un momentico, hermanos. No es más. Es un momentico. Ahí en el versículo 58, para que te ubiques, dice, así que, o sea, después de lo que les dije, después de haberles explicado, después de haber escrito 56 versículos, porque el 57 es dar gracias, después de todo esto, vemos que el apóstol Pablo se toma un precioso trabajo, y es en los anteriores versículos mostrar las evidencias de la resurrección de Cristo. A ver, ¿quién está estudiando precepto sobre precepto? Levante la mano. Muy bien. ¿El método qué? Inductivo. Palabra por hogares fundamentados en la palabra de Dios. Cuando hacemos precepto sobre precepto, el primer paso o el primer componente de precepto sobre precepto es la observa. Y después viene la. Y en medio de todo esto lo que hacemos nosotros es una división por secciones del capítulo, para poder entender lo que nos quiere decir el autor del texto, para no sacar el texto de contexto. ¿O estoy enredado? Pastores, algunos cuando, ¿para dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Como el que no tiene nada que hacer, cualquier bus le sirve, ¿no? O sencillamente su dirección es allá. Por eso muchos resultan influenciados por doctrinas de error, porque no van a la fuente. ¿A dónde? A la palabra. Porque ahí está la fuente de sabiduría. Entonces, si tú quisieras hacer una división por secciones del capítulo 15, de los 58 capítulos, podrías ir del 1 al 11 y encontrarías las evidencias de la resurrección de Cristo. Del 12 al 19 verías las implicaciones de lo que es negar la resurrección, como pasó en la iglesia de Corinto en la época. Digo, no, nosotros no creemos en resurrección, nosotros creemos en reencarnación. ¿Hoy pasa lo mismo? Sí, en algunos casos. Creen más en la reencarnación que en la resurrección. ¿Qué es reencarnar? Que el alma parte, pero no parte para donde su Señor, sino donde un animal. ¿Usted se imagina a su tía o mi tía Gloria encarnada en una vaca? Reencarnada. Y yo por ahí con una vaca en el patio y todos los días dice, hola tía, buenos días. No falta el marihuanero, ¿no? O el tío Crispín reencarnado en un burro. Ahí va su tío, vea. Ahí va el burro de su tío, vea.
Sí, así va a quedar su tío si no cree en resurrección. Así sí. Tú vas y ves del 20 al 28 el plan que Dios diseñó para nosotros los creyentes. Del 29 al 34 ves ciertamente con claridad lo que significa resurrección. Y el 35 al 39 tú te vas a dar cuenta, haciendo división por secciones, la explicación y descripción de nuestro cuerpo de resurrección. Que seremos ¿qué? Transformados. Amén. Vemos ahí. Concluye el apóstol Pablo con la más sublime de las proclamas. Versículo 58. Así que, hermanos míos, después de haberles hablado de resurrección, de vida eterna, de lo que serán sus vidas después de esto, hermanos míos, estad ¿qué? Firmes y ¿qué? Y constantes. Estoy leyendo el versículo 58. ¿Creciendo en qué? En la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. ¿Recibiremos recompensa? ¿Cuál es? Resurrección. Vida eterna. Diferente a lo que enseñan, ¿no? Vida eterna. ¿No le llama a usted la atención? Usted y su Señor. Y Él diciéndole a usted, hermano, usted, dice, usted hermano, Jesús, no, dime hermano. ¿Sabe por qué persevero en esta obra? Por eso. Mi anhelo es uno. Que mi Jesús les pueda decir a mis hijos, hermanos, y que llegado aquel día que Él me reconozca, yo pueda reconocerlo, a mi esposa y a mí nos diga, hermanos. ¿Y sabe por qué me lo va a decir? Por puro amor. Y mis hijos le dirán a Jesús, hermano. Les aseguro que parce no le va a decir, pero hermano sí. Y esto se lo dirán mis hijos, ¿por qué? Por gracia. Ese no es su anhelo. ¿No debiéramos de trabajar en la obra arduamente, esforzadamente? Ahora, ¿se necesitará trabajar y esforzado para lograr esa recompensa? La respuesta es no, ya está la recompensa. Lo que tenemos es que seguir la obra que el Señor comenzó. Predicarle a toda la criatura de que hay vida eterna y de que de no aceptar o de rechazar a Cristo como su Señor y Salvador será una eternidad de tormento. Pero que si acepta y determina abrir su corazón y aceptar a su Señor Jesús como Salvador, será un tiempo de vida eterna juntamente con Él. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Miren lo importante, mis amados hermanos, entonces, la exhortación del apóstol Pablo. En otras palabras, les está diciendo, vivan de forma santa, aprecien la obra del Señor, crezcan en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. Y déjeme leerle, por favor, tan preciosa proclama en otras versiones que conseguí y que siguen animando mi corazón y mi espíritu para perseverar en la obra. Dice la palabra del Señor. Y por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. ¿Sabe? Se los estaba diciendo el apóstol Pablo porque la iglesia en Corinto estaba como la iglesia hoy en el mundo. Muchos hermanos quitaban la mano del arado, miraban hacia atrás y tropezaban y ya no querían seguir a Cristo.
Buscaban sus propias cosas, sus propios deleites. Acuérdense, vivían en una ciudad cosmopolita, lo tenían todo, vicios, placeres, lo tenían absolutamente todo. Y el apóstol Pablo les insistía: hermanos, no dejen de trabajar en la obra, por favor. La recompensa ya está, pero no dejen de buscar a su Señor, porque otros necesitan lo que ustedes ya tienen para que puedan vivir vida eterna con su Señor. Así que, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Consiguen un trabajo y no vuelven. Buscan su propia comodidad. No sé cuántos de ustedes, si esta iglesia estuviese en Bosa, hoy estarían acá. A algunos les queda la iglesia a 5 cuadras, a 4 cuadras. No sé si alguno de ustedes, cuando se dijera tiempo misionero, tiempo de evangelismo, estuvieran dispuestos a dejarlo todo para ir a evangelizar. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a poner sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Tal vez tú no cantas, o de pronto no falta el que cante, pero en el baño. Tal vez no tocas algún instrumento. Tal vez no tienes la habilidad del maestro, o el don tuyo no es el del evangelismo puro, porque evangelizar tenemos que hacerlo a diario. Pero muy seguramente tu don sea el de servir. Tal vez seas un tigre, una fiera con el trapero. Eso vale. Todo lo que sea puesto para el Señor es una bendición. Tal vez tú tienes el don y el talento, la paciencia, el amor para enseñarle a los hombres y las mujeres de años dorados, o sea, de la tercera edad. También vale. Tienes el don y el talento para enseñarles a los niños. Te vienes, te preparas y te capacitas. También vale. Mis amados, el apóstol Pablo dice así en esta versión: dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Y termino con esta versión. Dice la palabra: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Una versión en hebreo. Mis queridos hermanos, párense firmes e inmovibles. ¿En qué? En lo que ya el apóstol nos había dicho. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Resurrección. ¿Se acuerdan? Muy bien. Párense firmes. Resurrección. Si hay vida eterna. Párense firmes e inmovibles, siempre haciendo el trabajo de Adonai tan vigorosamente como puedan, sabiendo que unidos con Adonai, sus esfuerzos no son en vano. Paro ahí de versiones porque tengo como 40. Le pedí a mi hijo que me tradujera de la versión en inglés, King James. Es el inglés, como me dijo, ¿cómo dijiste inglés qué? ¿Puro? No. ¿Inglés qué? King James. Inglés antiguo. Y es mucho más certero. Dice: más que firmes. Sean más que firmes en el servicio al Señor. Por eso, mis amados hermanos, la verdad de la resurrección lo cambia todo. La verdad de que vamos a resucitar y viviremos con Él por la eternidad, a nosotros los creyentes nos llena de esperanza y nos capacita para proseguir, no importa cuáles sean las circunstancias o las situaciones, hermanos. Mi amado hermano, no es posible que hoy veamos como tanta indiferencia, hermanos,
por el evangelio, por la palabra. Cuando cada texto, cada palabra es tan puntual, tan única, tan exacta, tan verdadera. Pablo solo tenía una razón para querer permanecer en la tierra, y era la de continuar el trabajo del Señor. Pero si fuera por Pablo, si fuera por el propio deseo de Pablo, Pablo anhelaba desde su ser y le causaba gran gozo el partir. Porque dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, 23 al 24, le parafraseo: partir y estar con Cristo es lo mejor, es muchísimo mejor. Mas sin embargo no podía ser egoísta. No podía permitir que un deseo egoísta aflorara en su vida. Tenía un trabajo que hacer. ¿Dónde? Aquí. Como lo tienes tú y como lo tengo yo. Estamos en medio de Corinto, hermano. Hermano, estamos en medio de Corinto. Por favor, espabilese. Estamos viviendo un tiempo de crecimiento en cuanto a inmoralidad sexual como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. El ateísmo ha crecido después del siglo XX, lo que ustedes no se imaginan. Hablar de Cristo hoy es posible, no sabemos dentro de 5 o 10 años. Hoy los jóvenes están siendo cautivos como ustedes no se alcanzan a imaginar. 253 sustancias sintéticas se acaban de descubrir y los papás ciegos. Hermanos, estamos en medio de Corinto, donde la codicia y la avaricia está llevando a la gente a cometer todo acto vandálico, todo acto atroz contra el evangelio, contra la palabra. Estamos en medio de un Corinto, hermano, donde ya se vive como anárquicamente, como sin Dios y sin ley. Estamos en medio de un Corinto, amados hermanos, donde cualquiera escoge lo que quiere escoger en cuanto a religión se refiere, menos el evangelio, menos la palabra. Estamos en un Corinto, hermano, donde el divertimento, donde la vida social está a la orden del día, menos el congregarse o el procurar ser canal de bendición para otros, para enseñar qué es resurrección, qué es vida eterna. Estamos en un Corinto, hermano, como en aquel tiempo, mercaderes solamente con su corazón fijo en las riquezas. Eran tan avaros y codiciosos los de Corinto. Escúchese lo que hacían estos personajes. Cuando una embarcación iba pasando y de pronto naufragaba, ellos iban en su pronto auxilio. Les brindaban un alojamiento, pero les cobraban ese alojamiento 100 veces más de lo que valía. Y mientras los cuidaban, ¿sabe qué hacían con las pertenencias de ellos? Las vendían. Estamos así en este tiempo. Un tiempo de codicia y de avaricia, donde hoy el mercado de órganos, en el mercado negro está a la orden del día. El joven dijo: no sé qué me pasó, estaba en un bar, bebí, de un momento a otro, no sé qué me pasó, quedé dormido, resulté en un motel, en el motel metido en una tina con hielo, vio que se iba a parar, no pudo pararse, se toca la parte de atrás y empieza a gritar, ve la tina ensangrentada de hielo, ya mandan llamar unos médicos, lo examinan al joven y le dicen: joven, le tengo una noticia, le sacaron un riñón. Ese es Corinto, hermano. Basta ver cómo un hombre viola, mata, incinera a una niña de 9 años. Y la iglesia en lo tranquilo de su comodidad. Sin enseñar a Cristo resucitado. Eso sí, las llamadas mal predicaciones, mensajes de motivación y psicología, revueltos de un misticismo, de un gnosticismo, de un escepticismo, de una superstición. Qué vergüenza, hermanos. Por eso el apóstol nos llama a estar ¿qué? Firmes. Firmes, hermanos.
Qué duro y qué fuerte es todo esto. Pero estamos en medio de ese Corinto terrible. Firmes viene del término hedraios, que significa arraigado, bien establecido. Oye, arraígate, establécete bien. Vida eterna si hay, resurrección si hay, perdón de pecados para salvación si lo hay. Arraígate en esto, hermano. Dice constantes, ametakinetos del griego. Significa intensamente firmes, inconmovible. Oye, no te dejes mover, no te dejes llevar por vientos de doctrina. Es que allí me ofrecen prosperidad, beneficios. Cuando Cristo ofreció prosperidad y grandes beneficios, cuando Él ofreció un plan maravilloso. Ustedes ven un plan maravilloso en la vida de los apóstoles, ¿lo ven? Ven un final maravilloso en la vida de cada uno de ellos. Unos aserrados, traspasados por lanza, quemados en la hoguera, murieron presos. Ven alguno de ellos pasando por el gran plan maravilloso que hoy estos mercachifles del evangelio están exponiendo. Pero la gente se está acomodando. Constantes para que nada ni nadie los haga mover de esa gloriosa esperanza que es resucitar en Cristo Jesús. Constantes para vivir una vida de gloria por siempre. Eso es lo que tiene que anclar nuestra alma, hermano. Si nuestra seguridad en la esperanza tambalea, nos entregaremos sin duda alguna a los estilos de vida y normas de este mundo como para